Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a observar este video que tiene como prioridad estudiar la filosofía moderna y posmoderna, para la cual vamos a estudiar una serie de ideas emitidas por varios filósofos y a continuación les dejo la presentación. Como ya saben la dinámica, van a observar el video y responder unas preguntas que básicamente es anotar tres ideas principales de el video. Les dejo la presentación. Que estén muy bien y continuamos en contacto. Saludos. Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de la filosofía posmoderna, eh, que tiene que ver con la que se desarrolló a principios y durante el transcurso del siglo XX. En esta etapa pues está marcada por una serie de sucesos que establecieron el rumbo de la humanidad y básicamente los sucesos más importantes que encontramos son bélicos. Como lo pueden observar, pues abordaremos las filosofías más representativas del siglo XX y algunos filósofos que emitieron pensamientos e ideas que han marcado la modernidad. También vamos a señalar que esta etapa de la filosofía se enmarca en un contexto histórico peligroso, de grandes desafíos, porque en esta etapa se desarrollaron conflictos bélicos como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, incluso la Segunda Guerra Mundial, la explosión de la bomba atómica, y de igual manera hay un avance científico y técnico que marca una nueva relación del ser humano con la naturaleza, como ustedes ya han visto en esta materia y a lo largo de su bachillerato, pues la relación del ser humano con la naturaleza se ha deteriorado a tal grado de que pues, los recursos naturales, incluso la misma flora y fauna, ha cambiado bastante. Algunos se han extinguido y hay un deterioro importante de todas esas eh, figuras naturales. El primer tema que vamos a ver es la Escuela de Frankfurt, que surge en Alemania. Surge en Alemania y está integrada por intelectuales judíos. Como ustedes saben, los judíos en su momento fueron perseguidos por, eh, por los nazis, específicamente por Adolf Hitler, que perseguía por una cuestión racial y entre otras, ¿no? Hablaremos principalmente por dos representantes de esta escuela, que es Adorno y Marcuse. Eh, Principalmente estos filósofos critican a la sociedad opulenta, es decir, se mostraba que la industrialización y los avances tecnológicos habían conformado un mejor ser humano y una mejor sociedad. Esos dos filósofos criticaban lo contrario, decían que realmente si todo esto de la industria había causado cambios importantes en los seres humanos, en los humanos, y realmente había cambios intelectuales, morales, éticos, o si solamente había más industrialización y no el ser humano era distinto y era mejor, ¿no? Entonces, esta escuela, en un primer lugar, buscaba que el ser humano fuera libre y que pudiera desarrollar su creatividad y eliminar el sistema opresor. Al generar muchas industrias, pues mencionaban que el ser humano estaba expenso a lo que marcara el mercado y la industria, ¿no? Entonces el ser humano no tenía libertad de decidir, sino que formaba parte de un mismo sistema que prácticamente lo hacía una máquina, ¿no? Entonces vamos a ver a Adorno. Eh, Adorno, pues como ustedes saben, es alemán. Él es y bueno, es conocido como un gran filósofo, además como musicólogo, ¿no? Él eh, estableció una dialéctica que era la dialéctica negativa, que vamos a ver más adelante con sus reflexiones, ¿no?
Bueno, él murió en 1969. Si lo podemos ver, prácticamente murió hace 50 años aproximadamente, pero es considerado como un filósofo post o moderno, ¿no? En ese sentido, pues él plantea ciertas cosas. Él menciona que el hombre tiene o está alienado, es decir, el hombre prácticamente se encuentra a expensas y se encuentra dominado por una serie de factores que no lo dejan ser libres, ¿no? Principalmente por toda esta cuestión industrial y patronal que de alguna forma no le permite ser crítico, ¿no? Porque anteriormente se mencionaba que el hombre era crítico. Sin embargo, este filósofo menciona que el hombre ya no es crítico porque de alguna forma ha tenido ciertas comodidades, entonces ha perdido esa virtud, ¿no? También él critica la cultura y la sociedad contemporánea. Él menciona que la sociedad es industrial y además vivimos, digamos, sometidos ¿por qué? Por los medios de comunicación que nos muestran una realidad que muchas veces no es, ¿no? Entonces, nosotros estamos cómodos y los medios de comunicación como la televisión, la radio, el internet nos muestran ciertas cuestiones que parece que son verdades, pero no nos llegamos a cuestionar eso, ¿no? De igual manera, los medios de comunicación influyen en nosotros. ¿En qué sentido? En la forma de relacionarnos, en la forma en que escribimos, en nuestro lenguaje, nuestros valores, incluso la publicidad nos crea necesidades. Vemos un anuncio publicitario y sentimos que queremos ya ese producto, que ya lo necesitamos. Sin embargo, antes de ver ese anuncio, pues no mencionábamos ni sentíamos que lo necesitábamos. En ese sentido, pues hay un mundo de falsas necesidades, que son necesidades creadas por un modelo consumista a través de la publicidad. Nosotros vemos un anuncio en la tele que vemos a una persona que está tomando una Coca-Cola bien helada y que parece que está muy feliz y lo disfruta, y nosotros pues ya tenemos ganas de ir por una a la tienda y vemos y ya somos felices, pero esa felicidad es momentánea porque vemos un anuncio de papitas a las 5 horas y ya necesitamos comprarlo para volver a ser felices, ¿no? Entonces son falsas necesidades. Eh, También el hombre, al dominar la naturaleza, como les mencionaba, se ha convertido en víctima de su propio dominio, porque nosotros somos parte de la naturaleza y al querer dominarla, pues nos estamos dominando a nosotros mismos. Vivimos sometidos. Y bueno, aquí una pequeña imagen para que puedan reflexionar sobre, sobre el tema, ¿no? Ya ustedes lo observan y ahí lo comentan y ven si se les hace familiar, ¿no? Es una pregunta, ¿cómo influyen los medios de comunicación en tu vida diaria? Y ya ustedes ahí observen la imagen. Solamente es para fines de reflexión, ¿no? Bueno, otro filósofo que vamos a ver es Marcuse. Eh, este filósofo es importante porque también forma parte de la escuela de Frankfurt. Él fue un gran, un gran profesor porque trabajó en las mejores universidades del mundo y tuvo influencia en grandes filósofos que más adelante se presentan, ¿no? Eh, Él plantea que es posible una sociedad no represiva, es decir, que tenga influencia y que se sienta menos porque hay cuestiones que la suprimen, ¿no? De igual manera que Adorno, él también critica la sociedad industrializada y él menciona que aquí existe una trampa porque la sociedad se presenta como opulenta, como libre, tolerante. Sin embargo, es una sociedad conformista y dominada. Ustedes ven que
que la sociedad nos la muestran como que hay grandes avances, como que todos vivimos mejor, como que hay más cosas que comprar, hay más industrias, hay más comercios, hay más todo. Sin embargo, todos esos supuestas comodidades nos están, eh, nos influyen y nos dominan, ¿no? Porque ya compramos celular, ya compramos tal cosa, entonces nosotros estamos expuestos y dominados por todos estos estímulos capitalistas, ¿no? Él menciona que el proletariado, es decir, los obreros, pues ya no quieren liberarse, ya no tienen ese espíritu revolucionario porque han perdido esa conciencia, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque simplemente viven en una falsa comodidad, son consumistas, somos consumistas y tenemos una relativa abundancia. Podemos ir a comprar lo que sea, si queremos una fruta, vamos a la tienda, si queremos un celular, si queremos una laptop, tenemos toda la mano, pero realmente lo tenemos o es algo que el mismo mercado nos lo da para mantenernos al margen de protestar o cualquier otra cuestión, ¿no? Despilfarramos, hay un consumismo excesivo, realmente es lo que nos marca este filósofo, y utilizamos la tecnología, pero de forma irracional, es decir, no pensamos las consecuencias de utilizar tal tecnología. Y lo podemos ver en las redes sociales, que muchas veces se utiliza para darle un mal uso, como últimamente vemos las fake news, las noticias falsas que le llaman en inglés, ¿no? Vamos a otro tema que es el existencialismo, que también forma parte de la filosofía moderna y posmoderna, ¿no? Vamos a ver a Sartre. Él es un filósofo muy importante que él es francés, nació en París y él estudió en la Escuela Normal Superior, que es una de las escuelas de educación superior más importantes de Francia, ¿no? Y bueno, su etapa de vida está marcada por la Segunda Guerra Mundial, entonces él era un filósofo muy interesante porque él tiene preferencia y le desagradan las personas que tienen ciertas limitantes, como son los drogadictos, los condenados a muerte, los prisioneros, todas esas personas que, digamos, tienen cierta desigualdad o tienen ciertas tragedias, ¿no? Porque a él le interesa a estas personas para tratar de comprender por qué están ahí y por qué la sociedad los llevó a llegar a ese nivel, ¿no? O a ese lugar donde están. Eh, Él dice que el hombre es condenado a ser libre, es decir, el hombre tiene que ser libre por el simple hecho de ser hombre. Pero el hombre al adquirir la libertad tiene responsabilidades. Es decir, no por ser libre no tiene responsabilidades porque tú al ser libre pues te relacionas con otras personas, ¿no? Entonces tienes que tener límites, límites que te ayuden a decidir si algo está bien o no de lo que tú haces, ¿no? Algo muy importante que él menciona, que el hombre es un proyecto, es decir, un proyecto no es terminado, lo tenemos ahí y nosotros pensamos que puede ser. Sin embargo, ese proyecto cada día se va construyendo con las acciones. Yo como persona, cada día estoy cambiando y si yo quiero ser un hombre mejor, pues mis acciones van a determinar ese hombre que voy a ser. Entonces el hombre no está terminado, es un proyecto que a lo largo de su vida va a convertirse en lo que él es o quiere ser, ¿no? El hombre elige a partir de sus convicciones. Aquí el hombre determina o elige lo que quiere ser a partir de lo que él cree, piensa, es o sus mismas convicciones, ¿no? Algo muy importante es que al tomar una elección, jóvenes, sobreviene una responsabilidad. Si yo elijo ser, estudiar, por ejemplo, ustedes estudiar
derecho, pues es una responsabilidad y además es una angustia, porque yo digo, ya elegí estudiar derecho, sin embargo, pues yo voy a estar angustiado porque a lo mejor también me gustaba eh, administración y yo voy a estar angustiado. Dijo, y me voy a preguntar, ¿estoy eligiendo bien realmente? Entonces, la elección nos hace responsables y también nos hace vivir en angustia, porque nos preguntamos si esa decisión que tomamos es acertada o es la mejor. La mejor. Entonces, todas las decisiones que tomemos nos van a llevar a eso, a la responsabilidad y la angustia. Por ejemplo, si yo elijo ser policía, estoy asumiendo que esa decisión es la mejor y la que le conviene a todos, es decir, a la humanidad. También nuestras decisiones marcan el destino de la humanidad y de nuestra comunidad, ¿no? Cualquier responsabilidad está ligada a la angustia, lo que les mencionaba. Si yo elijo algo, pues me voy a preguntar o me voy a angustiar si esa decisión es la mejor. Menciona que evadir la responsabilidad es obrar de mala fe, es decir, si yo evado que mi decisión implica una responsabilidad, estoy obrando de mala fe, es decir, tengo una cuestión de maldad ahí. Vamos a ver también a Albert Camus, que es un filósofo importante. Él se pregunta o se centra sus grandes reflexiones en la existencia. Tiene una pregunta muy famosa. ¿Qué sentido tiene la existencia? Es decir, ¿todo lo que yo hago tiene sentido? Es decir, por ejemplo, yo voy a la escuela, que ahorita no estamos yendo a la escuela, pero es un ejemplo. Yo voy a la escuela 5 días a la semana. Entonces, en un momento yo me levanto y digo, ¿tiene sentido ir a la escuela? ¿Cuál es el sentido? Y encontrarle sentido es la pregunta que él intenta dar. Cuando nosotros encontramos sentido a lo que hacemos, podemos ser felices y ser completamente un ser humano íntegro. En ese sentido, pues, esa existencia lo encontramos en lo absurdo de nuestras rutinas. A lo mejor un trabajador que se levanta diario a las 7 de la mañana, regresa a las 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, pues también se va a hacer esa pregunta, ¿tiene sentido hacer esto? Nos preguntamos sobre la existencia, sobre si realmente somos felices y si todo esto que hacemos tiene sentido, ¿no? Es decir, la confrontación entre las expectativas que tenemos y la realidad de los hechos, el contraste entre la opacidad indiferente del universo y el deseo humano de felicidad y claridad. Pudiera esto escucharse pesimista, pero no, estamos observando que, nos, que nos preguntamos realmente si lo que hacemos tiene sentido y siempre hay que cuestionarnos eso, independientemente de la actividad que hagamos, ¿no? Entonces, él plantea que el hombre es rebelde, siempre debe de cuestionarse, siempre debe estar preguntándose, reflexionando, ser crítico de su realidad, ¿no? Y él, para explicar todo esto, plantea un mito, el mito de Sísifo. Bueno, aquí este mito, Sísifo es hijo de Holo y bueno, él se casa con una hermana de Atlas. Él funda la ciudad de Feira y bueno, poco antes de morir, este Sísifo le rogó a su esposa que dejara su cadáver abandonado, que no lo sepultara básicamente. Entonces su esposa cumplió ese encargo, lo dejó como lo pidió, lo dejó ahí abandonado, pero no lo enterró. Entonces Sísifo pide al reino de las sombras regresar al mundo para
digamos, para tener un acercamiento con su esposa y, y saludarla y mostrarle ese cariño y ese agradecimiento por haber cumplido eso que ella había hecho, ¿no? Entonces él pidió permiso, le pidió permiso a Plutón. Entonces regresó, digamos, al planeta, al mundo de los vivos, pero ya no se quiso regresar. Ya, digamos, para regresarse otra vez al mundo de las sombras, es decir, a las tinieblas, ya no se quiso regresar, ya dijo, no, pues ya me regresaron para acá, para el mundo de los vivos, pues ya me quedo acá. Sin embargo, Hades, pues se dio cuenta, entonces lo castigó. Y ese permiso, pues se le condenó a un castigo. Y ese castigo era que tenía que subir todos los días y a todas horas una roca a una montaña, rodarla, rodarla, rodarla. Estaba condenado a eso, a ese castigo. Entonces, este mito muestra que Sísifo, condenado por los dioses a subir una enorme roca hasta la cumbre de una montaña, está consciente de ello y también asume que eso es irremediable y es inútil esa tarea, pero se eleva por encima de su destino haciéndolo frente con lucidez, es decir, lo hace y está consciente de que es inútil esa tarea, pero él le encuentra sentido, dice. De esta manera debemos suponer que Sísifo es feliz, le encontró sentido a esa tarea. Es un poco, digamos, dramática esa actividad, porque imagínense ustedes hacer eso, pues sería realmente, a lo mejor lo dirían, qué aburrido, pero él encontró sentido, ¿no? Finalmente, vamos a ver a una filósofa, ¿no? Simone de Beauvoir. Bueno, aquí se plantea, es considerada feminista ella es francesa, es la primer gran feminista que ha habido otras, pero que estableció, digamos, ciertos lineamientos teóricos, ¿no? Ella mencionaba, en primer lugar, sobre las mujeres y se hacía una pregunta, ¿en qué habrá afectado a nuestra existencia el hecho de ser mujeres? ¿Qué oportunidades exactamente se nos han sido negadas? Ella evidentemente tenía ideas de libertad y compromiso, que todos los seres humanos fueran libres, sin importar raza, religión y sexo. Sin embargo, pues sí mostraba un interés en las mujeres porque realmente se ha demostrado que tienen ciertas desigualdades en varios ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, ella mencionaba que el hombre es producto de su propio esfuerzo. Es decir, lo que hacemos nos marca dónde estamos en el mundo. Si nosotros estudiamos, pues estudiamos mucho y entregamos todas las tareas y tenemos una buena, un buen rendimiento académico, pues evidentemente vamos a tener un buen lugar en el ámbito académico, ¿no? Preferentemente. Ella se preguntaba una pregunta interesante, ¿qué es ser mujer? Y bueno, ustedes pregunten, respondan aunque sean hombres, ¿no? En función de lo que ustedes ven, ¿no? Y también establecía la relación del hombre que tiene con la mujer. Y ella mencionaba que, la, que la mujer no nace, se hace, era una frase así textual, ¿no? Y bueno, ella plantea que la mujer está abierta al diálogo, al cambio, a la interpretación. Hay muchas maneras de ser mujer, ¿no? Es decir, que hay un lugar para elección existencial o lo que se llama proyecto. Ella mencionaba que no hay un prototipo de mujer, sino que hay una serie de características que son distintas y todas son, por el sol, todas son mujeres, pero no hay un prototipo, ¿no? También ella desarrolló una historia sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción, confinada al hogar y a las funciones reproductivas, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con ello la posibilidad de ser libre. También analizó la situación del género desde la visión
de la biología, el psicoanálisis y el marxismo. Destruyó los mitos femeninos e incitó a buscar una auténtica liberación. Sostuvo que la lucha por la emancipación de la mujer era distinta y paralela a la lucha de clases y que el problema principal que debía afrontar el sexo débil no era ideológico, sino económico. Es decir, aquí puso algo interesante que es la economía. Ya finalmente, Heidegger, Martin Heidegger, pues él plantea volver a la esencia, a las cosas mismas. Él fue rector en la Universidad de Friburgo en tiempos nazis y se le acusó por aceptar ese puesto, aunque posteriormente renunció. Él hace una pregunta, como la mayoría de los filósofos han visto en esta sesión, es ¿cuál es el sentido del ser? Él menciona que la forma en la que vivimos es el procedimiento para estudiar al ser humano, es decir, estudiar el contexto, cómo vive el ser humano en determinada comunidad y a partir de ese estudio mencionar, estudiarlo, ¿no? Entender las condiciones, el contexto, el porqué de las cosas, por qué un ser humano hace esto. Entonces, si una persona, digamos, roba o tiene una serie de delitos, hay que estudiar cómo vive, su situación, digamos, de su comunidad. Y a partir de eso vamos a poder explicar por qué hace determinadas conductas. La existencia humana no puede existir si no vinculada a otros entes, es decir, la vida en comunidad. Una persona se explica a través de cómo convive con otras personas. Y él menciona algo muy interesante, que lo único real y seguro en el ser humano es la muerte, que es la posibilidad que todos vamos a llegar a ella, entonces no hay nada que se pueda hacer, entonces hay que aprender a vivir con ello. Nos vamos a morir, entonces si nosotros entendemos eso, pues podemos comprender un montón de cosas, ¿no? Y bueno, este es el último filósofo que vamos a ver. Espero que les haya sido claro y les agradezco que hayan observado este video.